Listo, doctor, puede usted empezar. Sí, buenas tardes. Estamos en la semana novena, sesión 18, del curso de lecturas literarias hispanoamericanas, ¿no? Y ya en la clase anterior iniciamos las exposiciones que ustedes prepararon como su examen parcial. En este grupo de alumnos o de alumnas que participan es la señorita Apaza, quien ya ha expuesto su respectivo trabajo en la clase anterior, ¿no? Y estarían pendientes de exposición tanto la señorita María Rosa Rupaya, que ha mandado un trabajo breve en realidad, y luego la señorita Torres Chacón, que ha mandado un trabajo un poco más amplio, así que estaremos a la espera de que cualquiera de ellos cualquiera de estos dos alumnas pueda ingresar al aula virtual para continuar y terminar con el análisis de los exámenes parciales que ustedes han dado. Quería señalar también que después de estos análisis que corresponden al examen parcial, vamos a trabajar con otros materiales de enseñanza, ¿no? Que son complementarios, es una suerte de refuerzo al trabajo en el campo de las lecturas literarias. Justamente tienen que ver con eso, con el tema de la lectura, ¿no? Entonces, ese material ya lo tienen ustedes y lo podemos consultar, lo podemos revisar a partir incluso de la clase de hoy, ¿no? Pero vamos a dar unos minutos de tiempo para ver si es que tanto la señorita Rupaya como la señorita Torres Chacón cumplen con el requisito de leer sus respectivos trabajos de exámenes parciales, ¿no? Eso es lo que estamos esperando. De lo contrario, si no se hacen presentes, continuaremos la clase con estos nuevos materiales que están ya incorporados en el Classroom y que son un complemento a la tarea que estamos realizando. Esperamos que las alumnas pendientes de exposición puedan hacerse presentes, ¿no? Ya estamos dentro de la hora, así que con ellas daremos inicio a las exposiciones que en el caso de quienes han llevado el curso, la escritora que hemos estudiado, ahí está la señorita Torres Chacón. Adelante, señorita Torres Chacón. Está por ahí la señorita Torres Chacón. Estamos a la espera, sí, ya está ahí en el aula virtual la señorita Torres Chacón, así que a ella le vamos a pedir que realice la lectura de su trabajo parcial para poderlo seguir y evaluarlo, ¿no? Entonces, comenzaría usted, señorita Torres Chacón, con la lectura de su trabajo alusivo a Gioconda Belli. Le escuchamos, señorita Torres Chacón. Sí, profesora, buenas tardes. El análisis del poema Los portadores de sueños de Gioconda Belli. Como resumen, el poemario de Gioconda Belli cuenta con un gran repertorio de poemas con temas como el amor y la maternidad. En el caso de este poema vemos cómo está presente el soñar, pero esto está ligado a que los sueños que se tienen son para evitar la destrucción de la humanidad por los mismos humanos. No es un sueño individual, sino uno colectivo en contra
contraste tenemos a los científicos y los acumuladores de riquezas, cuyo interés solo es el supuesto desarrollo de la ciencia, que lo que ocasiona es terminar con la humanidad. Sin embargo, esto no les importa, ya que claramente piensan en el aquí y en el ahora y pues claramente en su conveniencia, ¿no? Mientras que los soñadores buscan un mejor futuro para las nuevas generaciones. Esto con las bases de lo antes dicho, que quieren crear un nuevo paraíso. Es por ello que se interpreta desde otros puntos de vista como el de la religión y las artes en general, quienes serían los soñadores, mientras que las personas que están en su contra, en el caso de la primera, serían los ateos, mientras que para los artistas sus antagonistas serían la sociedad que no apoya el arte y en contra se los critican por generar desarrollo. Por no generar desarrollo, ¿no? Sí. Ya. Introducción. El poemario El ojo de la mujer de la escritora Gioconda Belli fue publicado en España en el año 1992. Aún puede ser visto como una obra moderna, ya que aún se puede sentir la frescura al leer uno de sus poemas, siendo que Gioconda Belli sobresalga en la poesía nicaragüense. Belli escribe poemas que no hace mucho pudieron ser llamados como poemas de prosa. En el caso del poema Siempre que voy alejándome, vemos cómo está compuesto por un solo verso, tiene una sola secuencia en la palabra. En la poesía actual vemos que en la prosa, aunque sea parte del poema, hace veces de verso. Es decir, ahora se le llama verso a todo lo que podamos usar para hacer poesía. Esos arreglos lingüísticos que se hacen. La poesía de Belli es resaltante, ya que nos hace partícipes de ella. Por eso mismo compartir con ella. Por la manera en cómo son mostrados sus poemas, tanto su lengua como sus versos producen espontaneidad y frescura. Esto dicho por José Coronel Urtecho. Verso, lengua y poesía forman en sus poemas una unidad inseparable en la que apenas cabe distinguir el verso del movimiento natural de la lengua. Es posible sentir en los poemas como Gioconda Belli puso su ser a la hora de escribirlos, de tal forma que uno se da cuenta que la poesía no solo es de ella, sino ella misma en su máxima expresión, o solo lo que muestra, sino lo que transmite, dejando claro que la poesía no está lejana de la realidad. Como personas a las que les disgustan los poemas porque son irreales, suelen decir. Para Belli la poesía es nada más que su vida entera, claro que no con el afán de perder la esencia de la poesía. En los poemas de Belli podemos encontrar poéticas exactas de momentos de su vida o de las vivencias que ha suscitado. Estas son las que dan origen a su expresión poética. Gioconda Belli en sus narraciones hace referencia a su origen geográfico. Su entrañable amor por Nicaragua está reflejado en sus poemas y ficciones. En su escritura reconoce su condición de mujer que disfruta del poder de su cuerpo. Para el análisis del poema Los portadores del sueño es necesaria la información del contexto histórico, ya que en Nicaragua, desde Rubén Darío hasta la actualidad, fue no solo un proceso de naturalización, sino que a la par la lengua de la poesía fue adaptada a la realidad personal y nacional. Si bien Belli escribió sobre la mujer y el proceso de la maternidad, también encontramos poemas que nos muestran la situación que su país atravesaba. Si bien el erotismo y el amor están ligados a sus poemas, en la mayor parte transmiten sensaciones de placer o dolor. Cabe
destacar la existencia de la poesía en homenaje a la poesía. Por ejemplo, el poema La poesía es la caricia del cuerpo abandonado. En suma, de toda la poesía de Belli, hacen que se pueda clasificar como auténtica. Para iniciar con el análisis es preciso mostrar el poema como es evidente, cuenta con una gran extensión. Como una gran extensión. Ahí está el poema, correcto. Sí. ¿Tengo que leer el poema también? Sí, yo creo que sí, vale la pena que usted lea, ya que es un poema extenso, ¿no? Creo que vale la pena que lo lea y que luego haga una interpretación del poema. Lo escuchamos. Los portadores de sueños. En todas las profecías está escrita la destrucción del mundo. Todas las profecías cuentan que el hombre creará su propia destrucción, pero los siglos y la vida que siempre se renueva engendraron también una generación llamadores y soñadores, hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo, sino con la construcción del mundo de las mariposas y los ruiseñores. Desde pequeños veían marcados por el amor. Detrás de su apariencia cotidiana guardaban la ternura y el sol de medianoche. Las madres los encontraban llorando por un pájaro muerto y más tarde también los encontraron a muchos muertos como pájaros. Estos seres cohabitaron con mujeres translúcidas y las dejaron preñadas de miel y de hijos verdecidos. Invierno de caricias. Así fue como proliferaron en el mundo los portadores de sueños, atacados ferozmente por los portadores de profecías habladoras, de catástrofes. Los llamaron ilusos, románticos, pensadores de utopías. Dijeron que sus palabras eran viejas, y en efecto lo eran, porque la memoria del paraíso es antigua, el corazón del hombre. Los acumuladores de riquezas les temían, lanzaban sus ejércitos contra ellos, pero los portadores de sueño todas las noches hacían el amor y seguían brotando sus semillas del vientre de ellas, que no solo portaban sueños, sino que los multiplicaban y los hacían correr y andar. De esta forma el mundo engendró de nuevo su vida, como también había engendrado a los que inventaron la manera de apagar el sol. Los portadores de sueños sobrevivieron a los climas gélidos, pero en los climas cálidos casi parecían brotar por generación espontánea. Quizá las palmeras, los cielos azules, las lluvias torrenciales tuvieron algo que ver con esto. La verdad es que como laboriosas hormiguitas, estos especímenes no dejaban de soñar y de construir hermosos mundos de hermanos, de hombres y mujeres que se llamaban compañeros, que se enseñaban unos a otros a leer, se consolaban en las muertes, se curaban y cuidaban entre ellos, se querían, se ayudaban en el arte de querer y en la defensa de la felicidad. Eran felices en su mundo de azúcar y de viento. De todas partes venían a impregnarse de su aliento, de sus claras miradas. Hacia todas partes salían los que habían conocido portando sueños, soñando con profecías nuevas que hablaban de tiempos de mariposas y ruiseñores, y de que el mundo no tendría que terminar en el hecatombe. Por el contrario, los científicos diseñarían puentes, jardines, juguetes sorprendentes para hacer más gozosa la felicidad del hombre. Son peligrosos, imprimían las grandes rotativas. Son peligrosos, decían los presidentes en sus discursos. Son peligrosos, murmuraban los artífices de la guerra. Hay que destruirlos, imprimían las grandes rotativas. Hay que destruirlos, decían los presidentes en sus discursos. Hay que destruirlos, murmuraban los artífices de la guerra. Los portadores de sueños conocían su poder, por eso no se entrañaban. También sabían que la vida los había engendrado para protegerse de la muerte que anuncian las profecías, y por eso se defendían
eso defendían su vida aún con muerte, y por eso cultivaban jardines de sueños y los exportaban con grandes lazos de colores, y los profetas de la oscuridad se pasaban noches y días enteros vigilando los paisajes y los caminos, buscando en estos peligrosos cargamentos que nunca lograban atrapar, porque el que no tiene ojos para soñar no ve los sueños ni de día ni de noche. Y en el mundo se ha desatado un gran tráfico de sueños que no pueden detener los traficantes de la muerte. Y por doquier hay paquetes con grandes lazos que solo esta nueva raza de hombres puede ver, y la semilla de estos sueños no se puede detectar porque va envuelta en rojos corazones y en amplios vestidos de maternidad, donde piececitos soñadores alborotan los vientres que los cargan. Dicen que la tierra, después de parirlos, desencadenó un cielo de arcoíris y sopló de fecundidad las raíces de los árboles. Nosotros solo sabemos que los hemos visto, sabemos que la vida los engendró para protegerse de la muerte que anuncian las profecías. Bien, como interpretación del poema, el poema, si bien sus escritos están marcados por el erotismo, en este poema vemos como muestra preocupación por su patria. En el poema podemos distinguir dos tipos de personas de acuerdo a su generación. Por un lado tenemos a los científicos y por el otro a los soñadores, mientras que los científicos lo que hacen es basarse en la construcción de nueva tecnología. Con el tiempo terminará dañando al mundo, diseñando nueva tecnología o como dicen, fuentes que a simple vista parecen ser útiles para la humanidad. Como mencioné, esto en un futuro terminará afectándonos. Por otro lado están los soñadores, o como el poema los llama, los portadores de sueños, una generación de mujeres y hombres que no tienen intenciones de dañar al mundo, al contrario, tratan de construir un mundo más habitable en el que podamos ser más empáticos, exista compañerismo para que de esta forma ser felices y no crear rivalidades. Esto puede ser visto como la defensa de los derechos humanos. Desde el punto de vista de estos soñadores, no solo protegen los derechos de uno mismo, sino del prójimo, sabiendo y entendiendo que todos tenemos realidades diferentes, es decir, dificultades diferentes, pero no por ello tenemos que dejar de lado a nadie. Estas dos posturas de entender y ver el mundo podríamos relacionarlas también con las diferentes culturas que vemos alrededor del mundo. Debemos respetar la cultura y la forma de pensar de cada lugar, ya que podemos encontrar a quienes creen en las teorías y que lo científico será lo que nos ayude a encontrar un futuro mejor, y que lo que buscan es destruir el mundo de fantasías de los soñadores, ya que no tienen bases sustentables. Interpretación con los artistas. Este poema, que es libre de interpretación, puede ser visto también por el lado artístico, en el que los artistas serían los portadores de sueños, los pintores y escritores quienes transcriben o pintan sus sentimientos, los cuales serían como sus hijos, y estas obras y creaciones quedan a lo largo de la historia. Es por ello que se le dice: dijeron que sus palabras eran viejas. Vemos como hasta el momento se trabaja con bases de artistas que existieron hace siglos atrás, y aunque el tiempo hace, nosotros mantenemos viva su esencia en los versos. En los versos siguientes se puede ver una descripción que da sustento a la interpretación, y por eso cultivaban jardines de sueños y los exportaban con grandes lazos de colores, y los profetas de la oscuridad se pasaban noches y días enteros vigilando los paisajes y los caminos. En la actualidad, por ejemplo, es complicado estudiar algún tipo de arte porque inician las críticas, empezando desde casa, prefieren que uno se dedique a alguna ingeniería, administración o alguna carrera que le dé más ingresos económicos. En este caso sería la sociedad quienes hacen el papel de científicos, ya que están en contra de los artistas, tratando de hacerlos pisar tierra, argumentando que lo que se necesita para vivir es dinero y que ningún tipo de arte aporta con el desarrollo de la sociedad. La interpretación desde el punto de vista divino. La siguiente interpretación se basa
en lo que a lo largo del poema vemos cómo se toma el tema del amor, un amor incondicional que se siente por parte de los soñadores y la esperanza de tener un mundo perfecto a través del amor al prójimo, que como sabemos es uno de los 10 mandamientos de la Biblia, el amar al prójimo como a uno mismo. Como mencioné antes, en el poema por parte de los soñadores se ve una defensa de los derechos humanos, no solo de uno mismo, sino que de las personas que nos rodean. Los llamaron ilusos, románticos, pensadores de utopía. Dijeron que sus palabras eran viejas, y en efecto lo eran, porque la memoria del paraíso es antigua. Mientras que también tenemos a las personas no creyentes, a los ateos, que creen que solo ellos pueden definir su futuro, personas que no depositan su fe en ningún ente superior. En el poema vemos cómo los acumuladores de riqueza les temían, les lanzaban sus ejércitos contra ellos, ¿no? Siempre están criticando a la iglesia, a las personas creyentes, juzgándolas por no buscar un mundo perfecto, siendo ellos tan imperfectos. Sin embargo, el poema dice que estos portadores de sueños todas las noches hacían el amor y seguían brotando su semilla del vientre de ellas, dando a entender que los soñadores no los volteaban a ver, por el contrario, cada vez tenían más fe y la comunidad crecía. En conclusión, en este poema tiene más de una posible interpretación, sin embargo el poema en sí, sin necesidad de interpretar, cuenta con un mensaje que nos pone a reflexionar y poder ver si somos científicos o portadores de sueños, entrando entonces en la interpretación del mismo punto. Somos los que queremos mejorar nuestra sociedad o los que vemos convenientes las oportunidades de progresar solo nosotros sin pensar en sí. Eso daña al mundo que nos rodea. Muy bien, bueno, ha hecho un análisis de un poema extenso, no sé si lo encuentro aquí. Perdón un momento. Bueno, en todo caso ya cumplió usted con presentar su examen parcial centrado en el análisis del poema Los portadores de sueños de Gioconda Belli, ¿no? Ha leído el poema, que es gran parte de su trabajo, y luego ha planteado algunas interpretaciones. Entonces, en vista de que la señorita Rupaya no se ha hecho presente, no ha venido a exponer lo que le toca realizar, ¿no? Vamos a continuar con el trabajo. Vamos a anotar aquí la intervención de la señorita Torres Chacón, ¿no? Que ha expuesto su trabajo y que lo hemos seguido de largo, ¿no? Bueno, entonces, como están presentes solamente ustedes dos, quiero decirles que hemos incorporado como refuerzo unos materiales que agradecería a ustedes que lo pongan a su vista. Es un material nuevo con el cual vamos a continuar el curso. Así que les agradecería esta antología del curso, ¿no? También nos vamos a utilizar en materia de crítica y lecturas literarias hispanoamericanas. Hoy día comenzaríamos con la lectura del Miguel Campos Ramos, la lectura Piedra Angular del Futuro. Quiero compartir yo la lectura de este texto con ustedes, ¿de acuerdo? ¿Tienen a su mano el material que les he mencionado? Estoy encargado, profesor. Sí, ¿no? Benita Torres, ¿usted también tiene el nuevo material? Sí, profesor, estoy... Ya. Se me cerró el claro. Bueno, vamos entonces a dar inicio a la lectura de este material que trae en primer lugar reflexiones acerca de la lectura, ¿no?
Entonces creo que este enfoque es válido especialmente en este curso porque nos da oportunidad de reflexionar sobre lo que hacemos. Ya ustedes son personas que están dentro del mundo de la literatura y por ello hay que reforzar justamente la actividad de la lectura. Por eso animé a presentarles este texto que yo lo voy a leer, aunque ustedes también pueden hacerlo, sobre todo para mejorar la lectura que ustedes hacen en sus trabajos, en que a veces es una lectura vacilante, ¿no? Vamos a comenzar entonces con la lectura de este texto que tiene ciertos años, pero no deja de exponer algunas ideas interesantes, tomando en cuenta que la lectura efectivamente es la piedra angular del futuro, ¿ya? Entonces yo comienzo con la lectura y si ustedes quieren también pueden participar en ella y yo indicaré el momento en que ustedes puedan participar. Dice Miguel Campos Ramos, la lectura, piedra angular del futuro. Sin duda, una de las actividades más disfrutables y útiles es la lectura. Es disfrutable porque leyendo libros de geografía, de historia y de cultura general, se viaja por países remotos y hacia épocas pasadas y se conocen hechos y gentes interesantes. No en vano, la poetisa estadounidense Emily Dickinson dijo: no hay mejor fragata que un libro para llevarnos a tierras lejanas. En ocasiones se viaja en algo así como paseos turísticos o de aventuras que nos ponen frente, digamos, a los grandes monumentos egipcios con sus legendarios faraones de heroicas batallas, de acontecimientos dignos de formar parte de los anales históricos, de personajes que han construido con su sabiduría al desarrollo de la humanidad. Otras veces, a través de las narraciones y poemas de grandes autores, nuestra imaginación despliega sus alas con toda libertad y podemos compartir las vidas de entrañables personajes y caminar con ellos por diversos escenarios, lo mismo hermosos que horrendos, mágicos que descarnadamente reales. Con razón el filósofo francés René Descartes sentenció: la lectura es una conversación con los hombres más ilustres de siglos pasados. Pero la lectura resulta además útil porque una de sus funciones es transmitirnos conocimientos que podemos aplicar en las actividades diarias para que obtengamos un mejor provecho de nuestro desempeño profesional y humano. En este capítulo haré referencia a los problemas más serios a los cuales podemos enfrentarnos en el presente y sobre todo en el futuro, debido a la falta del hábito de la lectura, pero también mencionaremos algunas buenas razones para leer. Comencemos. El comunicólogo y prospectivista estadounidense Alvin Toffler ha sido uno de los más reconocidos y activos estudiosos de cómo la tecnología y la cibernética son herramientas que pueden favorecer y ayudar al ser humano haciéndole más fácil su existencia. En su famoso libro El shock del futuro, publicado en 1970, Alvin Toffler describió una visión. Previó que en el futuro, visto desde entonces y en alusión al año 2000, entre otras cosas se conseguiría un notable ahorro energético, merced a que las personas ya no tendrían que trasladarse a sus centros de trabajo, pues mediante las computadoras y otros artefactos producto del avance tecnológico resolverían muchos de los problemas que requieran su presencia, con el lógico resultado del drástico descenso de contaminantes gracias al decremento en el uso de automotores. Hoy vemos que en parte se ha hecho realidad esta profecía, merced no solo a las computadoras, sino además a los teléfonos celulares,
que se han convertido para los profesionales, los trabajadores en general y de hecho para toda la gente en una especie de oficina portátil o ambulatoria, y hasta sustitutos de secretarias que no saben más que tomar dictados o hacer citas para sus jefes. Toffler profetizó además que el concepto de aula escolar sería cosa del pasado. Escribió: buena parte de la educación tendrá lugar en la propia habitación del estudiante, en su casa o en un dormitorio común, a horas elegidas por él mismo, con grandes bibliotecas de datos a su disposición, gracias a los sistemas de información por computadora, con sus propias cintas magnetofónicas y sus monitores, con su propio laboratorio de lenguaje y sus propios aparatos electrónicos. Se verá libre durante la mayor parte de su tiempo de las restricciones y las molestias que lo atormentaban en el aula cerrada. Hoy esta profecía tiende a ir convirtiéndose en realidad, pues todos hemos escuchado de universidades virtuales que ya dan cursos por internet, que es lo que estamos haciendo nosotros. Esa visión tecnológica, esa revolución cibernética que Alvin Toffler vislumbró, se mostraba entonces como la panacea de los problemas de la humanidad. Por eso pregonaba: allá por el año 2000 o incluso antes, la sociedad estará armada por robots, computadoras perfeccionadas, fármacos modificadores de la personalidad, agradables ejercicios estimuladores del cerebro y otras chucherías tecnológicas parecidas. Página 287. Sin embargo, 3 décadas después, el propio Toffler hizo públicas sus dudas en cuanto a que sea la tecnología, mediante el cada vez más rápido desarrollo de las computadoras, la que permita a la humanidad una efectiva y sobre todo equilibrada evolución. La cruda realidad nos muestra que tuvo razón en plantearse esta duda. Las grandes diferencias sociales en un mismo país y el desproporcionado e injusto desarrollo entre países ricos y países pobres son claras evidencias de que no es el desarrollo tecnológico lo que hará mejor a la humanidad. Para colmo, si bien mejoraron los medios de comunicación, se incrementó el uso de los vehículos automotores. En efecto, Alvin Toffler realizó en las postrimerías del siglo XX un viaje de estudio por países orientales como China y Japón. Al hacer públicas sus observaciones, contó que le llamó poderosamente la atención un hecho. En su recorrido por diversas ciudades de tales países, detectó en las calles reuniones singulares de adolescentes y jóvenes. La primera impresión que tuvo fue que se trataba de alguna discoteca o un cine. Más grande fue su sorpresa al acercarse y descubrir que se trataba de librerías. Sí, estos jóvenes orientales hojeaban y hojeaban los libros, los leían, los adquirían, los comentaban entre sí, incluso lo discutían. La escena se repetía una y otra vez. No sin inquietud, Alvin Toffler obtuvo una nueva conclusión prospectivista de todo ello. El futuro estará en manos de esos jóvenes orientales que hoy están leyendo mucho, mientras sus homólogos occidentales se paran horas y horas frente a la pantalla y el teclado de sus computadoras. Curiosamente, ya en el shock del futuro, reconocía el valor del libro, abro comillas. Definitivamente podía sostenerse que todo libro, escribió, trae consigo un aumento neto del conocimiento. No obstante, se comprueba que la curva ascendente de la publicación de libros sigue en realidad y en términos generales un curso paralelo al del descubrimiento de nuevos conocimientos por el hombre. Más todavía, recordaba y ratificaba la afirmación de Francis Bacon: el conocimiento es poder. ¿En qué se basaba ya desde entonces esas someras reflexiones de Toffler
respecto al valor de los libros y en qué se fundó su nuevo, pero ahora contundente y convencido pronóstico en el mismo sentido. Sencillo, en que la lectura implica un proceso mental estimulador del cerebro, pues al igual que los músculos del cuerpo, se desarrollan si el individuo hace ejercicios físicos. Él se desarrolla si se ejercita, solo que el ejercicio del cerebro no es el físico, aunque requiere ciertas cualidades fisiológicas para funcionar bien. En efecto, el mejor ejercicio del cerebro es aquel que lo obliga a realizar operaciones de abstracción y razonamiento, es decir, el ejercicio intelectual. La lectura, dijo el ensayista inglés Geoffrey Addison, es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. Esto es doblemente importante entre los niños, los adolescentes y los jóvenes, pues en esas etapas tempranas la mente está en pleno desarrollo y las neuronas, al verse estimuladas, desarrollan nuevas conexiones con otras neuronas y se potencia así la capacidad mental del ser humano. Y tal cualidad fisiológica hay que aprovecharla. Es justamente lo que están consiguiendo los jóvenes orientales y lo que están consiguiendo todas aquellas personas que leen con regularidad y sobre todo con asiduidad. Por ello es entendible que, según Alvin Toffler, en el futuro inmediato sean ellos los grandes creadores, los grandes innovadores, incluso los próximos grandes ideólogos de la humanidad, y quienes en consecuencia controlen a los países que se sometieron exclusivamente al imperio de la tecnología, para colmo no como generadores de la misma, sino como simples usuarios, lo cual acaba convirtiéndolos en no más que maquilladores. Por cierto, esas apreciaciones de algunos años coinciden contundente con el análisis que en su reciente libro Cuentos Chinos hace el periodista Andrés Oppenheimer. En el capítulo 2, que por cierto titula América en el siguiente continente, afirma contundente: a diferencia de lo que ocurría hace 2 siglos, cuando las materias primas eran una fuente de riqueza, hoy día la riqueza de las naciones yace en la producción de ideas, ¿no? El siglo XXI es el siglo del conocimiento. Resulta dudoso que un niño, un adolescente o joven desarrolle en su mente para generar ideas si durante las muchas horas que pasan frente a la computadora se limitan a buscar información, coma de ver ahí para entregar sus tareas, máxime que las más de las veces ni siquiera se ocupan de leerlo. A lo sumo desarrollarán una gran habilidad para presionar el teclado o desplazar el ratón, e incluso habilidades para localizar rápidamente información, igual que hace una persona cuando busca en un diccionario alguna palabra y tiene habilidad para dar con la página y la columna correspondiente, pero nada más. Una persona así no tendrá capacidad de dirigencia o liderazgo. Se limitará a realizar lo que le indiquen, a seguir instrucciones, a obedecer. Es curioso y alentador que Bill Gates, el creador del programa Windows, y de quien se sorprendería que solo proveyera interés en tecnologizar más la vida del ser humano para vender más software y acrecentar su fortuna, haya tenido en mente la resolución del problema de la lectura de libros. En una entrevista televisiva, Gates informó que se retiraba de su responsabilidad como director general de la empresa Microsoft, de la que es dueño, para dedicarse de lleno a crear. ¿Y qué es lo que Gates buscaba crear? Pues aunque no se crea, entre otras cosas, un programa para hacer más atractiva la lectura mediante la maravillosa herramienta, esto nadie puede ni debe creerlo, que es la computadora. Y es que a fin de cuentas, el uso de la computadora se sustenta en la lectura. La idea de Bill Gates consistía en inventar un dispositivo
del tamaño de una agenda, parecido al reciente Kindle, que almacena hasta 200 libros, solo que es flexible para poder abrirlo como un libro y con un programa que simulara el paso de las páginas. Es decir, incluso el hombre que ahora va a hacer los más llevadera la vida, merced a sus singulares y efectivos programas de cómputo, el hombre que ha concebido que cada vez más personas tengan una computadora, ha comprendido que la lectura es vital y sobre todo que el libro es un objeto entrañable que debe ser portátil para que el lector pueda tocarlo y transportarlo. Esto refuerza sin lugar a dudas las conclusiones de Alvin Toffler en cuanto al hecho del futuro inmediato. Estará en manos de quienes hoy más lean y además estudien, es decir, apuesten por el conocimiento como lo están haciendo los niños y jóvenes orientales y de modo especial los chinos, lo cual llevó a Andrés Oppenheimer a preguntarse en un apartado de su libro: ¿por qué los asiáticos estudian más? Una respuesta audaz es: ya se dieron cuenta de que se están adueñando del mundo. Por lo mismo, es muy preocupante que en nuestros países, y de modo particular en México, y diríamos también en el Perú, la lectura no sea entre nuestros estudiantes, profesores o gobernantes precisamente una prioridad, no obstante la enorme importancia que tiene y los beneficios que proporciona. Luego viene un subtítulo que dice: pero ¿por qué no leemos o por qué no nos gusta leer? Tras los planteamientos básicos anteriores respecto al valor de la lectura, es necesario entrar al tema de por qué la lectura es precisamente una de las actividades predilectas, no es precisamente una de las actividades predilectas de los mexicanos. Por lo general se esgrimen varias razones, o más bien excusas, como las llamo, para no leer. He aquí de las tres más recurrentes. En primer lugar, se dice que los libros son caros. Nada más falso, sobre todo si tomamos en cuenta los costos-beneficios. Y es que resulta más caro comprar un disco con la música de moda, incluso tratándose de la deplorable costumbre del disco pirata, pues aunque suele costar apenas 10 pesos por regla, ante lo barato de una vez se compran más de 2. Si hacemos cuentas, veríamos que disminuyendo esos gastos podríamos comprar un libro al más, o incluso invertir en la compra de enciclopedias o diccionarios temáticos que ayuden a los hijos en su desarrollo como estudiantes y en general a las personas en su desarrollo humano y social. Respecto a las enciclopedias o los diccionarios temáticos, hay empresas que manejan cómodos planes, con planes mensuales o quincenales, o de refrescos que en nada ayudan a la nutrición, o peor, el de bebidas embriagantes causan accidentes. Cuando publiqué mi primera novela, dice Las Impertinencias, me entrevistaron en un programa de radio. El conductor me preguntó por el costo del libro y tras contestarle repuso: está barato, cuesta lo de 2 o 3 cervezas y además no hace crudas. Un diálogo parecido se dio entre el escritor español Arturo Pérez Reverte y un periodista de televisión en un bar mientras tomaban unos tragos. Al argumentarle la periodista al escritor el sentir generalizado de que la gente no lee por el alto costo de los libros, Reverte dijo que eso era falso, que con el costo de los tragos que ya llevaban podrían comprar 2 o 3 ejemplares de sus novelas, y vaya que sus libros, por su extensión o porque están de moda, son caros. Así pues, no puede haber justificación para no invertir en la compra de un libro o una enciclopedia, los cuales además tienen el beneficio de que pueden ser consultados por todos los miembros de una familia o un grupo de amigos o de una escuela, y por lo tanto muchos pueden sacar provecho, lo cual representa además un considerable ahorro y hasta una plusvalía.
A propósito de gastos, inversión, ahorro, plusvalía, según se quiere ver, el físico, filósofo y político estadounidense Benjamin Franklin opinó: gastar dinero en libros es una inversión que rinde buen interés. Al respecto es oportuno citar una famosa anécdota que se atribuye al filósofo Blas de Priam, uno de los 7 sabios de la antigüedad, nacido en 570 a.C. Sus amigos, cuando lo encontraban, le contaban que habían adquirido viñedos, casas de ganado, fincas, etc. Y le recomendaban pensar en su vejez y por tanto invertir como ellos en propiedades para tener de qué vivir entonces. Pero él reponía que en ello, en su vejez, precisamente pensaba y afirmaba, comillas, el hombre debe aprender que la sabiduría es el único instrumento que tiene para pasar de la niñez a la edad anciana con dignidad y sin altanería, pues es su posesión más valiosa y menos perecedera. Por eso les confesaba que él invertía su dinero en comprar libros y en estudiar con maestros, a veces en viajar para aprender, todo con el único fin de adquirir sabiduría. Pero ellos lo criticaban por no ser previsor. Cuando se supo que los persas estaban invadiendo y saqueando las provincias griegas, todos hicieron preparativos. Al encontrarse en la huida con él sus amigos, quienes llevaban algo de las cosas que habían comprado, una carreta con barriles de vino, unos cuantos bueyes, algunos atados de ropa, le preguntaron por qué no llevaba nada, a lo cual Blas repuso, en griego, claro, aunque la frase se divulgaría en latín: todo lo mío lo porto conmigo. Y en verdad que así era, pues lo que llevaba era conocimiento en su cerebro, los cuales lo hacían valioso y le permitirían vivir en cualquier lugar donde se refugiara y requiriera de su saber. No era el caso de sus amigos, quienes no llevaban casi nada, pues habían abandonado prácticamente todo y por tanto ahora eran pobres y tendrían que empezar de cero. Bien, no sé qué les parece esta anécdota que hemos leído. ¿Algún comentario? A ver, señorita Pasa, señorita Torres Chacón. Profesor, algo pequeño en realidad. Creo que me quedo con la anécdota de la virtualidad, pues, ¿no? Referente a comprar un libro, ahora que tenemos el acceso a todos los libros en realidad en PDF, pues, ¿no? Y al menos en mi experiencia, conectando un poquito con lo que dice el documento, es totalmente diferente. Bueno, a pesar de que el libro, la copia, tenga un costo adicional, sea el libro original, de seguro más de 50 soles a 100 soles inclusive, y la copia de 20, 30 soles, es totalmente diferente a leer en computadora. Bueno, ya hace 2 días estuve leyendo 2 obras con la computadora en realidad, porque por mi casa la impresión es demasiado cara y el acceso al libro también es demasiado caro. Justo esos libros son bien difíciles de encontrar. Y me encontré leyendo PDF en la computadora, digamos que más de 300 páginas de un libro, más de 400 páginas de un libro, es totalmente cansado. Bueno, además creo que yo utilizo muchísimo lo que es el lápiz o resaltador para poner las cosas más importantes para mí, bueno. Y es totalmente distinto. Yo considero que la experiencia de tener el libro, la experiencia de tener un papel en las manos, es sumamente importante. Bueno, no es lo mismo, no es absolutamente nada similar la experiencia de leer con el material en las manos que tener en la computadora. Pese a que quizás no cueste nada, yo hubiera querido tener esos libros en físico. Muchas gracias, señorita Alejandra Pasa. Señorita Torres Chacón, ¿algún comentario? Sobre lo que hemos leído, o esta anécdota última
que la voy a leer para que usted le haga un comentario, ¿ya? Dice: al respecto es oportuno citar una famosa anécdota que se atribuye al filósofo Blas de Priam, uno de los 7 sabios de la antigüedad, nacido en 570 a.C. Sus amigos, cuando lo encontraban, le contaban que habían adquirido viñedos, cabezas de ganado, fincas, etc. Y le recomendaban pensar en su vejez y por lo tanto invertir como ellos en propiedades para tener de qué vivir entonces. Pero él reponía que en ello, en su vejez, precisamente pensaba y afirmaba, abro comillas: el hombre debe aprender que la sabiduría es el único instrumento que tiene para pasar de la niñez a la edad anciana con dignidad y sin altanería, pues es su posesión más valiosa y menos perecedera. Por eso le confesaba, cierra la cita, por eso le confesaba que él invertía su dinero en comprar libros y en estudiar con maestros, a veces en viajar para aprender, todo con el único fin de adquirir sabiduría. Pero ellos lo criticaban por no ser previsor. Cuando se supo que los persas estaban invadiendo y saqueando las provincias griegas, todos hicieron preparativos. Al encontrarse en la huida con él sus amigos, quienes llevaban algo de las cosas que habían comprado, una carreta con barriles de vino, unos cuantos bueyes, algunos atados de ropa, le preguntaron por qué no llevaba nada, a lo cual Vías repuso en griego, claro, aunque la frase se divulgaría en latín, ¿no? Omnia mea mecum porto, o sea, todo lo mío lo porto conmigo. No sé qué comentario le merezca esta anécdota que acabamos de leer. ¿Qué piensa usted respecto de la importancia de la lectura? ¿Alguna idea, señorita Torres Chacón? ¿Algún comentario? Bueno, vamos a seguir con la lectura, de ahí vendrá alguna otra parte en la cual nos detengamos para hacer un comentario, una pregunta, ¿no? Para, diríamos, sacarle el mayor provecho a esta lectura que estamos haciendo, que justamente la retomo en una parte que dice: se aduce lo tedioso y hasta difícil que resulta leer. Quizás sea pertinente admitir que a veces resulta tedioso leer, pero ese tedio se debe más bien a que no leemos lo que debemos leer, sino lo que tal vez los que nos imponen. Por ejemplo, en los cursos de español en las escuelas, a veces los maestros se enfrentan a sus alumnos con libros de autores de épocas pasadas que son difíciles de leer y de entender. Conozco a maestros que obligan a sus alumnos de secundaria a leer la versión original e íntegra de Don Quijote de la Mancha, la inmortal novela de Cervantes, aunque ellos no la han leído, con la consecuencia de que la inmunizan contra la lectura. No es que un Don Quijote libro sea un libro tedioso, todo lo contrario, es sumamente divertido y además aleccionador, pero es preciso que en su versión íntegra se lea con apoyo de alguien que enseñe a comprenderlo. No es una lectura adecuada para quienes se inician. Cada edad tiene un tipo de libros. Así, por ejemplo, en los niños en la primaria hay que acercarles los cuentos infantiles clásicos. A los adolescentes de secundaria, las novelas que empiezan a tocar los temas de amor y de aventuras. Acá viene una parte que luego nos va a llevar a justamente reflexionar lo importante que es la lectura, ¿no? Sobre cómo hay que darle a los lectores los libros adecuados. Dice: si se logra conducir así la lectura,
esta resultará enormemente divertida y utilitaria. Y para muestra de que los libros son entretenidos y aleccionadores, por clásicos y sumamente complejos que parezcan, me referiré, lector, a uno de los más famosos, la Odisea de Homero. Estas líneas tienen que ver con la Odisea de Homero. Se trata de un largo poema compuesto de 20 rapsodias. A primera vista, hasta la palabra rapsodia asusta. Sin embargo, basta ver su significado en diccionario, a partir de su etimología griega, para darnos cuenta de que alude a canto. O sea, una rapsodia es un canto. Y es que estas rapsodias homéricas se cantaban o se declamaban acompañadas de música. El asunto al cual aludiré se refiere a uno de los tantos pasajes ilustrativos y simpáticos pertenecientes a la Rapsodia 9, cuando Ulises, en la narración que de sus aventuras hace a Alcino, rey de los Feacios, le explica que naufragó y llegó al país de los cíclopes, gigantes de un solo ojo. Le cuenta que Polifemo, el rey de dichos seres, se estaba comiendo a sus soldados como cena. Comprende que si no hace algo, acabará comiéndose a todos, él incluido. Entonces urde una estratagema, como que era un general nada menos que el creador de la estratagema del caballo de Troya, gracias al cual engañó a los troyanos y consiguió la caída de la ciudad y el fin de la famosa guerra. Le ofrece a Polifemo vino del que rescataron en el naufragio, haciéndole creer que se lo tenía reservado como posible agradecimiento si era magnánimo con él. Polifemo acepta y bebe. Polifemo acepta y bebe. Ulises, prudente, se abstiene de beber en exceso y logra emborrachar al cíclope. Llega un momento en que éste le pregunta quién es. Le dice Polifemo a Ulises: dame de buen grado más vino y hazme saber inmediatamente tu nombre, para que te ofrezca un don hospitalario con el cual huelgues, pues también a los cíclopes la fértil tierra les produce vino en gruesos racimos, que recen con la lluvia enviada por Zeus, mas esto se compone de ambrosía y néctar. Responde Ulises, ya preparando la trampa: Cíclope, preguntas cuál es mi nombre ilustre y voy a decírtelo, pero dadme el presente de hospitalidad que me has prometido. Mi nombre es Nadie, y nadie me llaman mi padre, mi madre y mis compañeros todos. El cíclope por mi Polifemo repone con cruel ánimo: a nadie me lo comeré al último, después de que sus compañeros y a todos los demás antes que a él. Tal será el don hospitalario que te ofrezca. Tras esto, Polifemo cae vencido por la borrachera y el sueño, lo que Ulises aprovecha para sacarle con una estaca el único ojo. Entonces el cíclope, dando traspié en la cueva, sangrando del ojo, da gritos desesperados pidiendo auxilio. Sus súbditos se acercan a la entrada de la cueva y le preguntan: ¿por qué tan enojado, oh Polifemo? ¿Gritas de semejante modo en la divina noche, despertándonos a todos? ¿Acaso algún hombre se lleva tus ovejas mal de tu grado? ¿O por ventura te matan con engaño o con fuerza? Responde Polifemo: oh amigos, nadie me mata con engaño, no con fuerza. Ante esta declaración, los cíclopes dicen: pues si nadie te hace fuerza, ya que estás solo, no es posible evitar la enfermedad que envía el gran Zeus,
pero ruega a tu padre, el soberano Poseidón. Entonces se van los cíclopes y Ulises aprovecha junto con sus compañeros para huir atados a los dientes de las ovejas, que son también grandes, proporcionales al tamaño de Polifemo. Cada cual se ata al vientre de una, que es flanqueada por otras dos, para que el cíclope, aun si tienta, no dé con ellos por ir al centro. Ulises a su vez logra fugarse, escondiéndose en el vello abundante de otra oveja. Este pasaje, como se ve, es digno de formar parte de las estrategias de guerra de cualquier general y obviamente de las estrategias que se pueden usar en la vida diaria, solo cambiándole el nombre. ¿Cuántos lo hemos hecho solo por diversión, o para engañar a alguien, o para salir airosos de algún peligro inminente? ¿Qué tal? ¿Verdad que la literatura no es aburrida? Bueno, un comentario por favor sobre este pasaje de la obra de Homero, ¿no? En la cual vemos de qué modo Ulises salva la vida, ¿no? Y usa una estrategia basada precisamente en el lenguaje, ¿no? Entonces quisiera yo un comentario acerca de esta estrategia que emplea o que, como ustedes recuerden, alguna otra obra en la que se utilice esta estrategia. ¿Qué comentarios le merecen este pasaje? A ver, vamos a escuchar sus comentarios. Profesor. Sí, señorita Apasa. Ese fragmento de la obra de Odisea es muy curioso, porque gracias a este momento que todas las desgracias de Ulises sucedieron, pues, ¿no? Un momento donde quiere hacer daño a Polifemo y por eso Zeus no quiere que perdón, Zeus, no, Poseidón, Zeus, Poseidón, no quiere que regrese a Ítaca, pues, ¿no? Y es muy gracioso porque gracias a eso pasa más de 20 años en la deriva. Y más que nada porque no se entiende por qué Odiseo dio su nombre original. Se hubiera quedado mejor con que era nadie, en vez de revelar su identidad para que si no le ocurran los desastres que pasó. Pues. Y bueno, creo que por ese lado, al menos en la Odisea, es bien interesante, pues, ¿no? Por todos los sucesos que pasa Odiseo, tanto en Ogygia o inclusive en la Telemaquia, pues, ¿no? Aunque también el final de la Odisea es un poco extraño, ya que se terminó con el tratado de paz con los padres de los pretendientes. Un poco extraño, pero la verdad es que respondo a la pregunta que acá al final de ese pequeño fragmento nos dice, pues, ¿no? ¿Verdad que la literatura no es aburrida? No es para nada aburrida, creo que nos transporta a un montón de lugares, a un montón de situaciones que obviamente jamás nos podríamos ver reflejados, pero aquí es interesante analizarlos. Gracias. Señorita Torres Chacón, ¿algún comentario? Sí, profesor, yo creo que añadiendo lo que dice mi compañera, también el leer nos ayuda a aprender, ¿no? Claro. Porque no vamos a pasar situaciones exactamente como la que pasó Odiseo, pero aplicar eso, lo que vamos aprendiendo de la lectura en nuestras vidas. De alguna manera, o utilizar, aprendemos en la lectura, aprendemos nuevos lenguajes, no es igual, por ejemplo, buscar, tocando el tema anterior, buscar en internet un resumen o algo, me lo da ya todo hecho, entonces ya no conozco nuevas palabras, ya no obtengo eso que yo creo que solamente, por ejemplo, al leer una novela se extiende el vocabulario, conozco más cosas. En cambio, en el resumen me lo dicen todo de una forma en la que yo puedo entender y para mí no es nada nuevo, no aprendo nada. Muy bien. Bueno, entonces hemos leído estas páginas.
Y como tenemos libertad de movimiento con este material, voy a pasar a la página 16, ¿no? Vayan a la página 16 y vamos a leer un texto breve, ¿no? Que quiero que ustedes hagan también un comentario acerca de este texto, ¿no? Este texto está en la página 16 y se llama Escribir y leer. Sobre este texto, precisamente, quiero que ustedes hagan algún comentario. Pueden ampliar, pueden refutar, pueden poner ejemplos, etc. Dice en la página 16, escribir y leer. El hecho material de escribir, tomado en su forma más trivial si se quiere, una receta médica, un recado, es uno de los fenómenos más enigmáticos y preciosos que puedan concebirse. Es el punto de convergencia entre lo invisible y lo visible, entre el mundo de la temporalidad y el de la espacialidad. Al escribir, en realidad, no hacemos otra cosa que dibujar nuestros pensamientos, convertir en formas lo que era solo formulación y saltar sin la mediación de la voz de la idea al signo. Pero tan prodigioso como escribir es leer, pues se trata de realizar la operación totalmente contraria. Temporaliza lo espacial. Aspirar al recinto inubicuo de la conciencia y de la memoria, aquello que no es otra cosa que una sucesión de grafismos convencionales, de trazos que para un analfabeto carecen de todo sentido, pero que nosotros hemos aprendido a interpretar y a reconvertir en su sustancia primaria. Así, tachen ahí la palabra cultura, así toda nuestra cultura está fundada en un ir y en un venir entre los conceptos y sus representaciones, en un permanente comercio entre mundos aparentemente incompatibles, pero que alguien en un momento dado logró comunicar al descubrir un pasaje secreto a través del cual podría pasarse de lo abstracto a lo concreto, gracias a una treintena de figuras que se fueron perfeccionando hasta constituir el alfabeto. Y acá pongo un comentario personal y me gustaría que ustedes, este texto, dicho sea de paso, que ahí está citado, corresponde a Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Que como buen literato, y cuyos cuentos hemos analizado en el curso de taller de crítica, que como buen literato era un gran lector, ¿no? Entonces, este conocimiento le permitió crear este texto que está en Prosas Apátridas, donde él describe de manera magistral la diferencia que hay entre escribir y leer y la complementación que hay entre estas dos actividades, ¿no? Lo hace de un modo muy hábil, muy perspicaz, y yo quisiera que ustedes hagan una interpretación con algunos ejemplos de esto, ¿no? El comentario personal es este. Dice, en la celebración, este es un comentario que yo hago, en la celebración de sus 80 años en Cartagena de Indias, oí decir a Gabriel García Márquez que también para él constituía un prodigio inexplicable haber creado 100 años de soledad con las tan solo 28 letras que tiene nuestro alfabeto, en el lapso de un año y utilizando solo 2 dedos con los que golpeaba su máquina de escribir en algún año de los 60, ¿no? Ese es el comentario que yo hago en relación con estas ideas que nos ha planteado Julio Ramón Ribeiro en este texto, Escribir y Leer. Entonces, les agradecería que analicen este texto y hagan un pequeño comentario, y si ponen ahí algunos ejemplos sería mucho mejor, ¿no?
Es un texto que me parece sumamente valioso, por eso lo voy a releer para que ustedes intenten hacer un análisis o intenten, diríamos, esclarecer esto que él señala en este texto que dice: el hecho material de escribir, tomado en su forma más trivial, si se quiere, una receta médica, un recado, es uno de los fenómenos más enigmáticos y preciosos que puedan concebirse. Es el punto de convergencia entre lo invisible y lo visible, entre el mundo de la temporalidad y el de la espacialidad. Al escribir en realidad, ahí se repite en realidad, no hacemos otra cosa que dibujar nuestros pensamientos, ¿no? Ese dibujar es un metafórico, ¿no? Convertir en formas lo que era solo formulación y saltar, sin la mediación de la voz, de la idea al signo, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando escribimos. Saltamos desde la idea hasta el signo sin haber pronunciado, sin haber utilizado la voz. Pero tan prodigioso como escribir es leer, pues se trata de realizar la operación totalmente contraria. Temporalizar debe decir lo espacial, aspirar al recinto inubicuo de la conciencia y de la memoria, aquello que no es otra cosa que una sucesión de grafismos convencionales, de trazos que para un analfabeto carecen de todo sentido, pero que nosotros hemos aprendido a interpretar y a reconvertir en su sustancia primaria. Así, toda nuestra cultura está fundada en un ir y en un ir y venir entre los conceptos y sus representaciones, en un permanente comercio entre mundos aparentemente incompatibles, pero que alguien en un momento dado logró comunicar al descubrir un pasaje secreto a través del cual podía pasarse de lo abstracto a lo concreto, gracias a una treintena de figuras que se fueron perfeccionando hasta constituir el alfabeto. Bueno, ahí está el texto, entonces sí me gustaría, ¿no?, que ustedes hicieran algún comentario a este texto que está incluido en este material, ¿no?, y para llevar a la práctica justamente la actividad de leer, ¿no? Escribir y leer, entonces son dos hechos prodigiosos. Los realizamos en cualquier momento. Ahora yo estoy leyendo, ustedes están leyendo, luego podemos estar escribiendo, pero ambos hechos, el hecho de escribir y de leer, ambos son mágicos, ¿no? Ambos hechos son extraordinarios, y eso es lo que hacemos al leer un texto. Así que me gustaría un comentario acerca de este texto de Ribeiro. Profesor. Sí. Así como es que es cierto, cuando uno no escribe, uno no se atreve, creo, a emprender en escritura si al principio no se ha convertido en un autolector, ¿no? Es esta curiosidad del alma del escritor que hace querer meterse en la mente del creador, que también inclusive ser el propio Dios de su propia novela, el que va a ver el futuro, lo que va a realizar cada personaje. Y eso también me parece impresionante, pues, ¿no? Como de que de la nada puede surgir un libro tan grandioso como Cien años de soledad. Pero es eso, pues, ¿no? Es el talante del escritor, que me parece que todos tenemos un poco de ello, y solamente que algunos sí lo cultivan con mucho más tiempo, pues, no ser escritor. Es cuestión de tiempo, es cuestión de ser más arduos y constantes, pues, ¿no? Vemos que la mayoría de estos escritores que antes tenían un horario preciso para el momento de escribir, y me parece que
tanto las escritoras como Virginia Woolf, Alfonsina Storni, inclusive puedo mencionar a Stephen King, que es un poco más moderno, tenían un horario preciso, pues, ¿no? De tal hora voy a escribir, de tal hora voy a sumergirme en el mundo que voy a crear. Así que creo que la escritura, si bien es un proceso muy arduo, muy difícil, creo que todos podemos ejercerlo, pero sí hay unos un poco más, quizás talentosos, podemos decirlo. Así es. Bueno, este texto de Ribeiro pues es muy reflexivo, ¿no? Y nos permite comprender, captar de una manera más adecuada la magia de la literatura. Ahora, como usted señalaba, aquí hay una suerte de comunicación entre la lectura y la escritura. Usualmente todos hemos comenzado siendo primero lectores, ¿no? Se nos enseñó a leer en una edad temprana, nos enseñó a leer letra por letra, y luego las palabras, luego las oraciones, y los párrafos y los textos, y luego las formas poéticas, ¿no? Y entonces todo eso es prodigioso, y si ustedes como yo que hemos continuado leyendo, podemos entonces a partir de cierto momento ya no solamente leer, sino también escribir, ¿no? Escribir siguiendo los diferentes modelos que tenemos al alcance en los libros, o también en este material de lectura, donde vamos a pasar a otra página, ¿no? Pero antes quería ver si la señorita Torres Chacón tiene algún comentario sobre estas dos operaciones que son el escribir y leer, y a los cuales se refiere Julio Ramón Ribeiro. A ver, ¿cuál es su comentario, señorita Torres Chacón? ¿Tiene problemas con el sonido? Entonces estas son las dos operaciones, ¿no? Que realizamos dentro de la literatura, la escritura y la lectura. Esta tarde nos hemos dedicado a leer, ¿no? Pero claro, es algo que es más accesible, la lectura de un texto, que diríamos la escritura de un texto, ¿no? Lo que yo puedo hacer ahora, por ejemplo, es leer un texto y luego pedir un comentario a ustedes, ¿no? En cambio ya sería más complejo decirles, por favor, escriban un soneto, ¿no? Entonces, yo voy a leer un texto que está en la página 24, ¿ya? Ustedes van a la página 24, yo voy a leer un texto muy conocido por ustedes, ¿no? Muy conocido, pero lo hago porque me interesa destacar esta alianza que hay entre la lectura y la escritura, ¿no? Este es un poema célebre que ustedes lo conocen, y por tanto yo lo voy a leer y ustedes van a hacer el complemento, es decir que dada la lectura, y sí, un primer paso adelante sería saber interpretar el texto, ¿no? Saber qué cosa nos dice bajo su extraordinaria forma poética. Dicho sea de paso,
Este es un texto breve que está en la página 24. Lo leo, dice: el poeta transmite una vivencia y busca que el lector perciba el mismo estado de ánimo. Si el mensaje es banal, el lector sentirá decepción. Si es impactante, gustoso, continuará la lectura. ¿Por qué? Porque descubrir la emoción de otra persona y conocer pensamientos interesantes siempre cautiva la mente humana, como logra Sor Juana Inés todavía hoy en el siguiente texto. Aquí viene el texto que yo voy a leer, que ustedes conocen, y sobre el cual quiero que hagan algún comentario, ¿no? Dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo, ¿no? Ese es el texto que he leído y sobre el cual quisiera un comentario de ustedes dentro de esta actividad de la lectura y la escritura que estamos realizando con estos nuevos materiales. Bueno, ustedes han leído más de una vez este texto, de manera que pueden hacer un comentario no solamente sobre el contenido, sino también sobre la forma extraordinaria, que además tomando en cuenta que es un español, pero de siglos anteriores, ¿no? Y la forma en la que se ha trabajado es extraordinaria y obliga a un máximo de atención para comprender lo que se nos dice, ¿no? A través de estos versos que hemos leído. A ver, espero sus opiniones, espero sus comentarios respecto de este famoso texto que acabamos de leer, ¿no? Y leer significa pues pasar de la espacialidad a la temporalidad. Eso es lo que he hecho yo, ¿no? He observado el texto, así como ustedes también que lo tienen a la mano, ¿no? Lo he observado, y al leerlo lo que hago es, ¿no? Ingresar desde la escritura hasta el pensamiento, hasta la idea, ¿no? Eso es lo que se hace en la lectura de este texto. Entonces, algunos comentarios sobre este famoso texto de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí lo tienen ustedes en la página 24. ¿Qué podrían decir? Sí, sí, señorita Paz. Este pequeño, bueno, poema que se da Sor Juana Inés de la Cruz es muy profundo, porque nos da una temática muy fuerte, los hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Creo que es un tópico muy feminista al entablar de esa manera, pues nos da desde un inicio una interpelación, una acusación por parte de la parte femenina hacia, digamos, el sistema patriarcal. Y me parece que es algo que obviamente Sor Juana Inés, así como está en el título, ¿no? Ha pasado su experiencia hacia la poética. Y es un poema demasiado fuerte y demasiado potente en realidad. Creo que ese poema se podía haber reflejado netamente en el siglo XXI, inclusive hasta ahora, ¿no? Siempre hay una que otra autora que se siente de esta manera, así que creo que es un poema temporal por ese lado. Muy bien su comentario. Señorita Torres Chacón, ¿cuál sería su comentario sobre este emblemático poema, ¿no? Es decir, este poema ha sido y es leído siempre, ¿no? Y supongo que usted, especialista en literatura, pues puede hacer un comentario sobre este famoso texto, ¿no? Ejemplo de lo que es la poesía, ¿no? Sobre la cual también hay conceptos que quizá veamos en algún momento, ¿no? Porque es el sentido de esta antología
es la de trabajar de manera libre. Entonces quisiéramos, para concluir, algunos comentarios acerca de la lectura de este texto. Sí, le escuchamos. Bueno, vamos a quedarnos ahí, ya que queda pendiente el comentario de la señorita Torres Chacón, ¿no? Así vamos a seguir trabajando, quedamos en la página 24, de ahí avanzaremos o retrocederemos porque el uso de este material de enseñanza es más libre, ¿no? Más libre y está centrado siempre en temas que tienen que ver con la lectura y la escritura, en el campo de la literatura, ¿no? Por eso quise cerrar esta sesión con este poema que, como decía la señorita Pasa, habla de una temática muy fuerte, ¿no? Significa el empoderamiento de la mujer, el descubrimiento de la ideología que hace pensar que la mujer es inferior que el hombre, ¿no? Entonces, Pedro lo ha plasmado de una manera extraordinaria en un lenguaje literario altamente lírico, ¿no? Entonces, si no tiene ahora oportunidad de hacer un comentario, lo hará en la próxima clase, ¿no? Estamos quedando en la página 24 de este material. Quedamos ahí. Muy buenas tardes a ustedes. Gracias por sus comentarios y por su participación en la clase, ¿no? Hasta luego. Gracias, Gracias a ustedes. Hasta luego.